I want to start with a brief introduction to the seven principles. Bueno, solamente quiero empezar con una pequeña introducción a los 7 principios. Okay, so it started with the Foundation for American Christian Education. Vamos a empezar con como los inicios de la educación cristiana americana. The founder was Verna Hall La fundadora fue Verna Hall and Rosalie Slater. y Rosalind Slater. These two ladies were not married, Estas mujeres no estaban casadas, but spent all of their life in Christian education. pero invirtieron toda su vida en la educación cristiana. And Verna started researching in the 1940s. En 1940, Verna empezó con su investigación. And the question she had was, why was her country abandoning its Republican form of government and moving toward socialism? Entonces la pregunta que ella se hizo era por qué su nación se estaba apartando de lo que es una república cristiana y acercándose más hacia el socialismo. So for her research, she read the writings of our founding fathers. Y para su investigación, ella empezó a leer acerca de los padres fundadores de la nación. Men like James Madison, Thomas Jefferson, George Washington. Hombres como George Washington, Jefferson y Madison. Also, she began to research and read the writings that those men read. Y ella también empezó a leer todos los materiales que estos hombres habían leído en su época. So, for instance, English philosopher John Locke and William Blackstone. Y como por ejemplo los filósofos ingleses William Blackstone y John Locke. And the French philosopher Montesquieu. Y el filósofo francés Montesquieu. Because these were the men that our founding fathers studied and got many of their ideas from. Porque estos eran los hombres que nuestros padres fundadores investigaron y de los cuales sacaron sus ideas. She read these writings, not just a few men, but many dozens of them for dozens of years. Y ella leyó acerca de estas personas, y no solamente ellos, sino docenas de personas por muchos años. And she found that they all thought and reasoned from the same principles. Y ella se dio cuenta que todos empezaron a razonar bajo los mismos principios. And the reason for this was they all were students of the Bible, and these were biblical principles. Y la razón a la que se debía esto era porque todos eran estudiantes de la Biblia y estos principios son principios bíblicos. And they applied these principles to civil government. Y ellos lo que hicieron fue aplicar todos estos principios para el gobierno civil. So that is a brief history of the seven principles. Y entonces este es como un pequeño resumen acerca de estos 7 principios. Actually, you could spend the rest of your life studying and applying these principles. Pero en realidad ustedes pueden dedicar el resto de sus vidas en seguir estudiando y aplicando estos 7 principios. I have studied them for 40 years. Yo los he estudiado ya por unos 40 años. And still learning from them. Y aún sigo aprendiendo acerca de ellos. That's the way God's word is, isn't it? It's very liberating and expansive. Y esa es la forma en la que la palabra de Dios funciona, no es liberadora y expansiva. So let's define principle. Entonces empecemos con definir lo que es un principio. Principle is a general, broad truth. Principio es una verdad general que abarca todo. These seven principles
can have sub-principles under them. Y esos principios pueden tener subprincipios o principios de segundo nivel debajo de ellos. They also have many applications to our life. Y también tienen muchas aplicaciones para nuestra vida. For example, you can apply these principles to yourself as an individual, but also to your family, to the church, Y por to ejemplo, yeah. Por Go ejemplo, ahead. podemos aplicar estos principios cada uno individualmente para sí mismos, como también para la familia, para la iglesia. You could also apply them to business, government, Y lo puedes aplicar también para los negocios y para el gobierno. and if you're a teacher, you can apply them to subjects. So they apply to literature, to geography, to history. Y si tú eres un maestro, lo puedes aplicar también a las diferentes materias, como por ejemplo literatura, historia, geografía. So I will make some of these applications this week. Y voy a hacer alguna de estas aplicaciones esta semana. But you may think of many more applications. Pero ustedes pueden pensar en muchas otras aplicaciones. Okay, so that is a very brief introduction. Bueno, eso es una muy corta introducción. So we can now start on the principle of individuality. Entonces ahora podemos empezar con el principio de individualidad. So on the first slide, you notice I put the phrase, all men are created equal. Entonces, como pueden ver en la primera diapositiva, yo puse la frase, todos los hombres son creados iguales. Do you know where this phrase is from? Ustedes saben de dónde viene esa frase, ¿cierto? So this is the most important governmental application of this principle. Esta es la aplicación gubernamental más importante de este principio. The alternative to men not being created equal is that men are created unequal. Entonces, si no creemos que los hombres fueron creados iguales, entonces estamos creyendo que los hombres son desiguales. And that would be the pagan or non-Christian idea of government. Y esta sería una idea o una forma pagana de creer. Okay, let's go to the next slide. Entonces vamos para la siguiente diapositiva. So individuality is a foundational principle that is connected with many other principles. Entonces la individualidad es el principio fundamental que está conectado con muchos otros principios. And this slide is from a colleague of mine, Gay Ferdon. Y esta es una, pues esta diapositiva es de uno de mis colegas que se llama Gay Ferdon. She is a government professor at Liberty University. Ella es una profesora de gobierno en la Universidad Liberty. And she wrote a book, A Republic If You Can Keep It. Y ella escribió un libro que se llama Una República si la puedes conservar. Which is a book about the 7 principles that we are studying. Y ese libro se trata acerca de los 7 principios que vamos a estudiar. So here are her introductory thoughts about individuality. Y aquí tenemos como unos puntos introductorios acerca de la individualidad. Number 1 is we start with God as an individual. Entonces, primero que todo empezamos como Dios, como un individuo. God is separate from his creation. Dios está separado de su creación. That is what is meant by the creator/creature distinction. Y es por eso que se hace la distinción entre creador y criatura. So for number 2, God has absolute authority over his creation. Entonces el número 2 dice, Dios ejerce autoridad absoluta sobre su creación. And no man or no government can have absolute authority, but God can. Y ningún hombre o ningún gobierno puede tener absoluta autoridad, solamente Dios. Number 3 is that God created man in his image.
Número 3 es que Dios creó al hombre a su imagen. and he gave us rights which cannot be taken from us. Y Él nos dio derechos que no se nos pueden ser quitados. And we are equal, but only in our created value. Y todos los seres humanos somos de equivalente valor. We are not equal in possessions, like some people believe that word means. Pero nosotros no somos iguales en posesiones como muchas personas creen. And number 4, we all have moral duties to God, and we have moral and legal duties toward our neighbor. Y el número 4 es que tenemos deberes morales hacia Dios y deberes morales y legales hacia nuestros prójimos. We will be explaining a number of these ideas as we go along. Y vamos a ir explicando un poco más estas ideas a medida que avanzamos. Okay, next slide. Entonces la siguiente diapositiva. This is a quote from Gay Ferdinand's book. Esta es una cita de Gay Ferdinand. Yes. It is from a professor, and it's from 1876. Es de un profesor de 1866. Could you go ahead and read this quote, and then I will talk about it? Ok, dice, moralidad necesariamente implica individualidad. No hay responsabilidad sin individualidad. Cada hombre es un ser en sí mismo, un individuo. Su individualidad es de suma importancia. Él tiene una aversión natural a ser absorbido por una generalidad indefinida. Desde la infancia, el hombre siente ansiedad por ser un individuo distinto, expresarlo y en consecuencia individualizar todo lo que le rodea. El hombre siempre debe presentar en el mundo externo lo que mueve su alma más íntima, los agentes más íntimos de su mente. La propiedad no es más que la aplicación de la individualidad del hombre en el mundo material. So some of the quotes that I give you may be difficult to understand. Y es posible que algunas de las citas que yo les dé sean un poquito difíciles de entender. So I will give you a summary of the idea. Pero si ustedes pueden de pronto resumir o como agarrar el concepto de la idea. This quote is about the connection between individuality, morality, and property. Y esta cita se las voy a explicar un poco. Es una conexión entre la moralidad, la propiedad y la individualidad. So how does our individuality relate to our property? Entonces, ¿cómo es que nuestra individualidad se relaciona con nuestra propiedad? This is how I think about it. We work or we labor as individuals. Entonces, esta es la forma en la que yo razono, es que nosotros trabajamos y laboramos como individuos. And because of that labor, we earn property. Y es debido a ese esfuerzo y a ese trabajo es que nosotros ganamos el derecho de tener propiedad. Yes. So this is how God designed us. This is how it is supposed to be. Entonces, esta es la forma en la que Dios nos diseñó, esta es la forma en la que se supone que debemos ser. Okay, next slide. Entonces, ahora en la siguiente diapositiva, This is a continuation of the quote, so if you could go ahead and read it. entonces esta es la continuación de la cita que estábamos leyendo y dice, ¿no sería mucho mejor si reconociéramos el derecho de propiedad en general, mientras aniquilamos la propiedad individual dentro de los límites de un Estado, nación o cualquier otra sociedad? La personalidad del hombre, el hecho de que todo ser humano es y de hecho debería ser un ser moral en sí mismo, requiere en términos generales propiedad privada. Los hombres no están destinados, después de unirse a una sociedad, a convertirse en una masa de líquido. Así cada gota pierde todo carácter de individualidad. So this is a continuation of the idea that as individuals, we work and we create and we gain property.
Entonces, esta es la continuación de la idea de individualidad, que como individuos nosotros trabajamos, nos esforzamos y creamos propiedad. We will be talking about property more on Wednesday. Entonces, el miércoles vamos a estar hablando acerca de la propiedad moral. Did you know that one of the main ideas of socialism from Karl Marx is to abolish private property? ¿Ustedes sabían que una de las ideas principales del comunismo de Carlos Marx es abolir la propiedad privada? So that is ultimately an attack on us as individuals. Y últimamente esa afirmación es un ataque directo hacia nosotros como individuos. Okay, the next slide. Entonces, la siguiente diapositiva. So this is the last part of the quote by Francis Lieber. Go ahead and read that. Entonces, esta es la última parte de la cita de Francis Lieber. Y dice, el hombre es y siempre será un individuo. Su bondad, su grandeza, su actividad, su energía e industria, todo lo bueno y característico de él como hombre, está conectado con la idea de propiedad individual si incluimos en este término, como deberíamos hacer, la certeza de asegurar el beneficio del esfuerzo individual y del trabajo. Privar al hombre de propiedad individual equivaldría a privarlo de la mitad de su humanidad. So we probably should use the term individual property and not just property. Entonces, deberíamos nosotros usar el término propiedad del individuo en vez de simplemente propiedad. What is one of the worst things about making someone a slave? Y una de las peores cosas acerca de convertir a alguien en esclavo No longer is their individual labor theirs. It is taken from them. y es que ya no le pertenece su trabajo, el fruto de su trabajo ya no le pertenece. So they cannot live according to the way God designed them. Y eso los imposibilita vivir de la forma en la que Dios los diseñó para vivir. Okay, next slide. Siguiente. This is a statement of the principle of individuality by Rosalie Slater. Y esta es una frase del principio de individualidad por Rosalie Slater. So individuality starts with God. Entonces la individualidad empieza con Dios. Can you read this? Y dice, todo el universo de Dios es revelador de la infinidad de Dios, la diversidad de Dios y la individualidad de Dios. Él creó distintas individualidades. Dios mantiene la identidad y la individualidad de todo lo que Él creó. So you could teach this to a child, right? They would understand this. Entonces ustedes pueden enseñarle esto a un niño y ellos lo van a poder entender. Because God is an individual, distinct from His creation. He created us in the same way. Y así como Dios habla acerca de su creación y de cómo Él es individuo, Él nos creó de la misma forma. The next slide. La siguiente. So this is a list of ways that God is an individual. Y esta es una lista de las formas en la cual Dios es individuo. You notice with number 1, God is a personal being. He's not just a force. Y la primera que vemos ahí es que Dios es un Dios personal, es un ser personal, no es una fuerza de energía. So, for instance, other religions have a different view of God. Pantheism, for instance, says all is God. Por ejemplo, muchas religiones tienen otra forma y otra concepción de ver qué es Dios. Por ejemplo, el ateísmo cree que todo lo que existe es Dios. So pantheism denies the individuality of God. No, pero el ateísmo no, sino el panteísmo. Y el panteísmo niega la individualidad de Dios. So the traits that I have listed on this slide Entonces,
Lo que yo tengo aquí listado en esta diapositiva show how God is different from man. nos muestra cómo Dios es diferente de los hombres. For example, God is omnipresent, but we are not. Y por ejemplo, Dios es omnipresente, pero nosotros no lo somos. God is omniscient. He knows everything, but human beings do not. Por ejemplo, Dios es omnisciente, Él lo sabe todo, pero los seres humanos no podemos saberlo todo. So these are part of God's individuality that make him different from us. Y estas son algunas de las cosas que son parte de la individualidad de Dios y lo hacen muy diferente a nosotros. But since he created us in his image, there are ways that we are like God. Pero así como Dios nos creó a su imagen, hay formas en las que nosotros podemos ser como Él. The next slide. La siguiente. These are some of the ways that we are like Jesus. Entonces estas son algunas de las formas en las que nosotros somos como Cristo. I'm not going to read all of these because you can read them. No las voy a leer todas porque ustedes las pueden leer por sí mismos. But there are more. Some theologians have identified 60 character traits of Christ. Algunos teólogos han podido detectar 60 características de Cristo. And we should have all of these traits. Y nosotros como cristianos deberíamos tener cada una de estas características. And in our second principle, the principle of Christian character, we will talk more about these. Y en nuestro segundo principio, el principio de carácter cristiano, vamos a hablar un poco más acerca de eso. The next slide. La siguiente, por favor. So this is about the idea of the one, the unity, and the many, which is diversity. Entonces esta es la idea de el uno, que es la individualidad, y los muchos, que significa la diversidad. In the study of philosophy, particularly Western philosophy, this has been a question that philosophers have talked about for a long time. Y en el estudio de la filosofía, especialmente la filosofía occidental, esto ha sido una de sus preguntas más frecuentes. So the question they ask is, which is primary or most important, the one or the many, the individual or the government, the state? Y la pregunta que se han hecho frecuentemente es, ¿qué es lo primario? ¿Qué es lo más fundamental? ¿El uno, la población en los individuos, o los muchos, que vendría a ser como el gobierno? The interesting thing is that this question is answered by God himself. Y lo interesante es que esta pregunta Dios mismo se encargó de responderla. In the Trinity, En la Trinidad, God is one, but God is three distinct persons. Dios es uno, pero Dios también es tres personas distintas. So the individual is primary and the group is primary as well. Entonces, el individuo es primario y el grupo también es primario. Because all of us are part of some group, a family, a church, and part of a civil government. Porque todos y cada uno de nosotros somos parte de algo, una familia, una iglesia o inclusive un gobierno civil. Next slide. Siguiente. So now let us look at a man's individuality. Ahora miremos un poco en la individualidad del hombre. We know from Genesis 1:26 that God created man after his own image. Y sabemos que de acuerdo a Génesis 1:26, Dios creó al hombre según su propia imagen. And when God created you, he destroyed the mold. Y cuando Dios te creó a ti, Él destruyó el molde. My father is an identical twin,
Mi padre es un gemelo idéntico, but he and his brother are very different. pero él y su hermano son bastante diferentes. In Jeremiah 1, God said that before he formed us, he knew us. Y en Jeremías 1 dice que antes de que él nos formara, él nos conocía. For Jeremiah, he even knew before he formed him that he was going to be a prophet to the nations. Y Jeremías, Dios sabía de Jeremías antes de formarlo que él sería un profeta para las naciones. I believe that God knows each one of you and what your calling will be in life. Y yo creo que Dios sabe cuál será el llamado de cada uno de ustedes para la vida. That is part of your individuality. Y eso hace parte de tu individualidad. In 1 Corinthians 12, we see this wonderful passage that talks about the body, the whole body has different parts. Y en 1 Corintios 2 se habla acerca de este maravilloso pasaje de la Biblia que habla acerca del cuerpo y de la importancia de cada uno de sus miembros. It's a beautiful picture, isn't it, of how God created the body of Christ, and each of us has our own individuality and our own gifts. Y es bastante impresionante ver esta imagen del cuerpo de Cristo, ¿no? Y cómo cada uno de nosotros hace parte esencial de alguna forma en este cuerpo. So in 1 Corinthians 4:7 and in 1 Corinthians 15, we see that God has very much an interest in differences. Entonces en 1 Corintios 4 y en 1 Corintios 15 vemos cómo Dios tiene bastantes diferencias. There's a difference between man and animals. Hay bastante diferencia entre los hombres y los animales. There's a difference between celestial and terrestrial bodies. So the planets and things out in space and the things on Earth. Y hay muchas diferencias entre cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, entre los planetas, las estrellas y todas las cosas del cielo y las cosas que vemos aquí en la tierra. So God loves differences and individuality, not sameness. Y a Dios le encantan las diferencias, la individualidad, no que todas las cosas sean iguales. In Genesis 9:6, we see the death penalty instituted. Y en Génesis 9:6 podemos ver que Dios instituyó la pena de muerte. It says that if you take a man's life, then your life has to be taken as well. Y dice que si tú tomas la vida de un hombre, tu vida también debe ser tomada. This shows the importance of each individual, Y esto lo que hace es mostrar la importancia de cada individuo, because each individual is different. Because each individual has a value before God. If you murder someone, there is a great penalty for that. porque cada individuo tiene un gran valor delante de Dios. Entonces, si tú asesinas a alguien, eso va a tener un castigo muy grande. Okay, the next slide. Entonces, la siguiente diapositiva. So this slide shows how we have internal characteristics and external as well. Entonces, esta diapositiva nos muestra cómo nosotros tenemos individualidad interna, pero también individualidad externa. So some things we are born with, for example, our fingerprints and our profile, our voice, our posture. Entonces, algunas de las cosas de la individualidad externa podrían ser las huellas digitales, los perfiles, la voz, la escritura. These things we cannot change. Estas son algunas cosas que nosotros no podemos cambiar. But there are other things that we are not born with that are choices. Pero hay otras cosas que nosotros no adquirimos en el nacimiento, sino que son elecciones. These are our thoughts, our
convictions, our motives, our opinions, our attitudes. Estos son nuestros pensamientos, nuestras convicciones, los motivos, nuestras opiniones, nuestros gustos. And then we have our internal character. Y luego tenemos nuestro carácter interno. All of these individual character traits result or lead to our actions. Y todo esto de nuestro carácter interno nos lleva a tomar acciones. So which one of these is most important because it is the cause? ¿Y cuál de estas es más importante? Yeah, the answer is our internal individuality. Y la respuesta a esto es que nuestra individualidad interna es la más importante. Okay, next slide. La siguiente diapositiva. So here we are contrasting a Christian worldview with a humanistic worldview. Y aquí estamos contrastando una cosmovisión pagana con una cristiana. So we are advocating individuality, but not individualism. Nosotros estamos hablando de la individualidad, mas no del individualismo. So individuality means thy will be done, God's will be done. Entonces la individualidad significa que se haga la voluntad de Dios. Individualism, which is not Christian, says my will be done. Entonces el individualismo, que es una filosofía no cristiana, habla acerca de que mi propia voluntad sea hecha. So we need not to be confused when we say individuality. We're not talking about the pagan individualism. Entonces, cuando nosotros hablemos de la individualidad, no debemos confundirnos ni mezclar la cosmovisión pagana del individualismo. Every biblical truth has a perversion, correct? Cada principio bíblico que encontramos, también encontramos la forma en la que la gente lo ha pervertido. So individualism is a perversion of God's principle of individuality. Entonces, el individualismo es la perversión del principio bíblico de individualidad. Okay, and next slide. Entonces, la siguiente diapositiva. So this is another quote from Gay Ferdinand. Entonces, esta es otra cita que tengo de Gay Ferdinand. And one of the things that she does in her book is she teaches the contemporary counterfeit to the biblical principle. Y una de las cosas que hace en el libro es mostrar las falsificaciones contemporáneas de los principios. So Ms. Ferdinand said in this quote that one of the problems with today's society is an emphasis upon ethnic, cultural, or minority or gender identities. Entonces, ella dice que uno de los problemas que tenemos hoy en día es el énfasis excesivo que le damos en las identidades étnicas, culturales, minoritarias y de género. So this is talking about the idea that group identity is more important than your individuality. Esto lo que está hablando es acerca de la identidad grupal, que le da un mayor valor que a la individualidad en todo lo del posmodernismo. So my question is this a problem in Colombia like it is in America? Entonces mi pregunta es, ¿este es un problema en Colombia al igual que lo es en América? Yes, it is. Okay. So you can understand this problem. It is an application of the principle of individuality. Entonces ustedes pueden entender este problema, ¿cierto? Y las implicaciones que tiene con el principio de individualidad. So in America we call this identity politics. Y en Estados Unidos nosotros le llamamos políticas de identidad. So what happens is it's male is against female.
Entonces lo que pasa es que si el hombre o el género masculino está en contra del género femenino, uh, black or African Americans against white, los negros o los afroamericanos en contra de los blancos, rich against poor. ricos en contra de los pobres. So, what is important, they say, is which group you're in. Entonces aquí lo importante es a qué grupo tú perteneces, según So, ellos, ¿no? so one group has rights. People have rights according to which group they're in. Entonces aquí las personas tienen derechos de acuerdo al grupo al que pertenecen. This is not God's design. Y ese no es el diseño que Dios tiene. We are all part of groups, and that's okay. Dice, todos somos parte de algún grupo y eso está bien. But the most important thing is who we are individually and who we are in Christ. Pero lo más importante es quiénes somos nosotros como individuos y lo que somos en Cristo. And groups should not be fighting against each other. Y estos grupos no deberían estar compitiendo o peleándose entre ellos. Okay, next slide. Entonces Oh, la siguiente... I'm sorry, let me read the scripture, Galatians 3:28. Entonces, This is the Bible's answer to this identity politics. entonces aquí en Gálatas 3:28 vemos la respuesta de Dios a las políticas de identidad. So we are all one in Christ. Y somos uno en Cristo. Okay, next one. Ahora sí la siguiente. So these are some applications of the principle of individuality. Entonces estas son solo unas aplicaciones que encontramos en el principio de individualidad. The internal is primary or most important, and the external is secondary. Entonces lo interno es lo primario o lo más importante y lo externo es lo secundario. In 1 Samuel 16:7, we see that man is naturally inclined to look at what? The external, but God looks at the internal, the heart. Y en 1 Samuel 16 dice que el hombre no mira las cosas como Dios lo hace, el hombre mira lo externo, en cambio Dios mira lo interno, lo que hay en el corazón. Appearances can be deceiving, right? Las apariencias pueden ser engañosas, ¿cierto? So, this is not to say that external is not important, No queremos decir que lo externo no es importante, but the internal is the most important. pero lo interno es lo más importante. So, it's important to look good, Entonces es importante verse bien, but it's more important to be good, to have Christian character. pero lo más importante es estar bien, tener un carácter cristiano. Next slide. La siguiente. So, because we are made in the image of God, we are responsible for our actions. Entonces, por el hecho de que nosotros somos a la imagen de Dios, entonces somos responsables de nuestras acciones. We are not controlled by something outside of ourselves. Nosotros Society, no estamos controlados por alguna fuerza exterior a nosotros, como la sociedad. society, or our genes, or another person, or our education. That's not responsible for our actions. Nosotros no estamos controlados por la sociedad, por nuestros genes, por otra persona, por nuestra educación. Esas cosas no son responsables de lo que nosotros hacemos. The next slide. La siguiente diapositiva. Okay, I'm not going to read this quote, but just to tell you the summary is that our actions are our own. Entonces, no voy a leerles esta cita, pero lo que aquí dice es básicamente que nuestras acciones son nuestra responsabilidad. So there is an exception to this. Pero hay una excepción a esto.
if someone forces us against our will to do something, Si alguien then, nos obliga en contra de nuestra voluntad a hacer algo, but if not, then we are responsible for our actions. pero si no, entonces nosotros somos responsables de todas nuestras acciones. We live in a time today in our country that lots of people want to say that Entonces vivimos en un tiempo hoy en día donde la mayoría de las personas quieren decir no soy responsable de mis acciones. okay, the next slide Siguiente diapositiva. is the rest of the quote that Professor Lieber is saying, that we are accountable to God first and then to our fellow man. Entonces Francis Lieber dice que nosotros somos responsables delante de Dios primeramente y después somos responsables delante de nuestros compañeros o prójimos. He ends with the passage from Romans that says, God will render to every man according to his deeds. Y termina con un pasaje de la Biblia que dice que Dios pagará a cada hombre según sus obras. Next slide. Siguiente diapositiva. Oh, this is an application to welfare or taking care of others. Y esta es una aplicación acerca del amor, de cuidar de los demás. God tells each of us to care for our neighbor. Dios nos pide a cada uno de nosotros que cuidemos de nuestro prójimo, de nuestro vecino. But this is to be individual, not collective. Pero esto debe ser por un individuo, no colectivo. No, God didn't say for us to take care of the poor he did not say for the government to take money from us to help someone else. Cuando Jesús dijo que cuidemos de los pobres, Él nunca dijo que el gobierno debía tomar dinero de nosotros para hacerse cargo de los pobres. He said for us to do it as individuals. Él dijo que nosotros como individuos lo hagamos. In 1 Timothy 5, it says that the family must help its own family members. Y en 1 Timoteo 5 dice que la familia debe cuidar por sus propios familiares. And if the family can't help, or that there is no family, then the church is supposed to help. Pero sí la debe tomar ese papel. This is not what socialism teaches. Esto no es lo que el socialismo enseña. Socialism is based on collective giving, not individual giving. El socialismo está basado en el colectivo, no en lo individual. And that's wrong. Y eso no está bien. And when you look in Proverbs 1:14, where it talks about a group of people putting together and having one common purse, that's describing socialism. But this was a group of murderers. Y en Proverbios 1:14 habla acerca de un grupo de personas que están tomando todos sus bienes común en una bolsa. Pero eso no lo estaba hablando como algo bueno, sino que eso era un grupo de asesinos. The next slide. La siguiente diapositiva. So we are going to connect together the first principle with the seventh principle. Entonces, nosotros como personas estamos conectados con estos 7 principios. So the seventh principle has to do with unity and union. Y el 7º principio está hablando acerca de unidad con unión. And the first principle has to do with individuality and therefore diversity. Y el primer principio está hablando acerca de la individualidad con la diversidad. So the greatest example of this principle is the Godhead. Y el ejemplo más grande acerca de esto es Dios mismo. You have one God in 3 persons. Nosotros tenemos un Dios y 3 personas. So God is the
unity, and the three persons are the diversity of the Godhead. Entonces Dios es la unidad y las tres personas es la diversidad de esta unidad. So we see from this slide that God also created where there's unity and yet there's diversity. Entonces vemos también a través de esta diapositiva que Dios creó la unidad, pero también la diversidad. For example, there are animals that we refer to as dogs, but there are many different kinds of dogs. Entonces hay animales como por ejemplo los perros que nosotros los vemos como una unidad, pero hay diferentes tipos de perros. There is one earth, that's unity, but there are 7 continents, that is the diversity. Entonces hay una tierra y esa es la unidad, pero tenemos 7 continentes y esa es la diversidad. In American history, we had, at its founding, we had 13 colonies, but they became one nation. Entonces en Estados Unidos nosotros teníamos 13 colonias que se convirtieron en un solo país. So this is a wonderful aspect of individuality. Entonces este es un fabuloso aspecto acerca de la individualidad. It's interesting the word university. Y es interesante la palabra universidad. You often hear colleges talk about the diversity that they have. Y usualmente aquí en las instituciones hablan acerca de la diversidad que ellos tienen. But what is it that makes them a university? Pero pensemos qué es lo que los hace a ellos universidad. It used to be for the American university, the thing that united it was its theology. Y por lo menos para Estados Unidos, a sus inicios, universidad era porque lo que los unificaba era la teología. The universities had a biblical theology, but it was applied in different subject areas. Entonces la universidad tenía una teología bíblica, pero esa teología se aplicaba a las diferentes carreras. That part is gone from most universities today. Pero esa parte de la universidad se ha ido de los Estados Unidos hoy en día. They might as well just call themselves diversities. Entonces, en vez de llamar las universidades, les deberíamos llamar diversidades. Okay, the next slide. Ok, vamos para la siguiente diapositiva. So, we hear much today about the idea of equality. Entonces, hoy en día escuchamos oír mucho acerca de la idea de igualdad. Did you know that individuality means inequality? ¿Y ustedes sabían que individualidad significa desigualdad o implica desigualdad? So even though we're created equal because we're all made in the image of God, we are very unequal in many ways. Entonces, a pesar de que nosotros fuimos creados iguales por haber sido hechos a la imagen de Dios, en muchas formas somos desiguales. I have listed some of those ways here on this slide. Y aquí en esta diapositiva he enlistado algunas de estas desigualdades que tenemos. So because we are unequal in many ways, we do not have the same economic condition. Debido a que nosotros somos desiguales en algunas formas, algunas maneras, nosotros no tenemos las mismas capacidades económicas. And some today want to say that the word equality or the concept of equality means that we should all have equal financial status. Y hoy en día muchas personas dicen que el concepto de igualdad quiere decir que todos tenemos que tener la misma cantidad de dinero o de economía. So we have this concept
of social justice. Y entonces se crea este concepto de justicia social, Which basically means that money should be taken away from wealthy business owners, people that have been successful, and given to others. Básicamente lo que esto es el pensamiento de quitarle el dinero a las personas exitosas, adineradas, que han trabajado por él y dárselo a las personas que no tienen. So supposedly everyone would be equal. Y de esa forma supondremos que todos serán iguales. Is this God's way? ¿Creen que esta es la forma de Dios? No. No, raro.